Almagro se encuentra en el centro de la provincia de Ciudad Real, una localidad que entra en la historia allá por el siglo XIII, cuando el maestre de la Orden de Calatrava la eligió como su sede, convirtiéndola en el centro de gobierno de los vastos territorios de aquella orden militar. Un paseo por sus calles nos habla enseguida del importante pasado de esta ciudad, histórica capital del campo de Calatrava. Mientras Diego de Almagro, conocido como el descubridor de Chile, llevaba a cabo su aventura en el Nuevo Mundo, en el siglo XVI, su ciudad natal conoce la época de mayor esplendor. Los banqueros alemanes, beneficiarios de las rentas de las minas de Almadén, se asientan aquí. La villa se enriquece, se construyen palacios, iglesias, hospitales. Muchos de ellos aún permanecen en pie. La Plaza Mayor es el centro de la ciudad. En sus soportales, en 1954, se descubrió su famoso corral de comedias. Había sido construido en 1628 por el párroco de San Bartolomé, don Leonardo de Oviedo, y es el único de estas características que se conserva activo en España. Su hallazgo impulsó la creación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, que ha supuesto un punto de inflexión en el desarrollo de la ciudad. Almagro del siglo XXI ha hecho una transición bastante rápida. Creo que gracias al Festival de Teatro, es la 39 edición, ha sido un éxito fantástico el que ha habido en esta 39 edición. 60.000 personas han venido a vernos durante este mes. Es sin lugar a dudas el escaparate del pueblo de Almagro y de la cultura de Almagro para todo el mundo, porque teníamos en esta edición muchísimos pueblos y ciudades del mundo entero. Y entonces creo que Almagro es la puerta de entrada al campo de Calatrava. Un campo de Calatrava que, además de ofertarnos, como puede ofertar Almagro, turismo, patrimonio, cultura, tiene naturaleza, tiene gastronomía, y que la idea de este equipo de gobierno y de absolutamente todos los equipos de gobierno del campo de Calatrava es potenciar eso para que el principal motor del campo de Calatrava y del Ayuntamiento de Almagro sea el sector turístico. A esta ciudad llegaron los dominicos en el siglo XV para fundar el convento y universidad de Nuestra Señora del Rosario, financiado por Fernando Fernández de Córdoba. La universidad se convirtió en un potente foco de cultura y espiritualidad para la región, hasta que en 1836, a raíz de las leyes desamortizadoras, fueron expulsados los frailes. A finales del mismo siglo XIX volvieron los dominicos, esta vez para ocupar el antiguo convento de la Asunción que había pertenecido a las monjas calatravas. Un espléndido edificio con un bellísimo claustro renacentista. Entre las 60 columnas que sujetan sus dos galerías han paseado cientos de frailes y estudiantes dominicos que aquí se formaron. La historia del convento pues ha sido grandiosa, porque dentro de la universidad, que la dirigieron hasta la desamortización, pero sobre todo dentro de este convento, ha habido hasta 500 frailes, 500 estudiantes para prepararse para las vocaciones. Dentro del convento la historia ha sido maravillosa porque ha habido frailes predicadores maravillosos, misioneros grandiosos, ha habido pensadores, ha habido investigadores, ha habido sobre todo catequistas y ha habido propulsores del Evangelio aquí en Almagro. En la guerra mataron a 27 frailes, destruyeron el convento, absolutamente todo. De estos mártires, 4 ya son beatos y los otros, el proceso está en Roma, esperando que el Papa disponga el día de la beatificación de todos ellos. Entonces, los mártires es lo más grandioso que hemos tenido aquí. Pero no son solo los frailes los que hacen presente el espíritu de Santo Domingo. Son centenares también los seglares que participan de aquel carisma a través de la Fraternidad Laical Dominicana de Almagro. Una multisecular presencia que no se explicaría sin el apoyo de la oración de las religiosas dominicas contemplativas. Santo Domingo, como muy listo que era, como buen, pues nos fundó primero a las monjas. ¿Por qué? Porque confiaba mucho en la oración de sus hijas. Ellas están aquí desde el mismo siglo XV, en este convento puesto bajo la advocación de la Encarnación.
En una de sus esquinas se venera esta pequeña talla del Cristo de la Salud, el Cristico, como le conocen los almagreños. La fachada es de gran sencillez. Apenas llama la atención su portada, con el arco de medio punto, rematado en el siglo XVIII con los escudos sostenidos por leones rampantes de los condes de Valparaíso y marqueses de Añabate, patronos del convento. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu. Santo Domingo de Guzmán quiso asentar su orden sobre el pilar de la contemplación, cuando ya en 1206 reúne un grupo de mujeres conversas que comparten el deseo de ser unas con Cristo, dedicándose a la oración. Y entonces nosotras estamos aquí como retaguardia para ayudar a los frailes en nuestra oración pobre, pero unida a tantas monjas como somos, pues siempre se une esa oración a tantas. Y entonces pues nuestra vida pues es esa oración y predicación junto con nuestros hermanos los frailes. Santo Domingo no quería que los conventos de clausura estuvieran en lugares apartados, sino en el centro de las ciudades para que desde allí irradiaran su luz y su paz. Así ocurre con las dominicas de Almagro, donde el tiempo transcurre serena pero intensamente. La contemplación y el silencio empapan toda la jornada, que para estas religiosas comienza muy temprano, antes de las 5 de la mañana, y que la distribuyen entre la oración, la atención a la huerta, al cuidado del edificio, al estudio, que es parte importante del carisma de toda la orden de predicadores. Desde la clausura, ellas también predican con el ejemplo de su vida alimentada por el estudio y la contemplación. Las monjas también tienen que procurarse los medios para su subsistencia y para el mantenimiento de sus casas. Las de la Encarnación de Almagro se dedican a la elaboración de dulces, los famosos Xavieritos y Josefinos. Los que vienen a comprarlos se llevan unas sabrosas pastas, pero sobre todo se llevan la paz y la alegría que contagian las que la elaboran. Dentro del convento, recientemente se ha inaugurado un pequeño museo donde se expone una muestra de obras artísticas de pintura, orfebrería, escultura, textil, conservadas durante siglos bajo estos muros. La Orden de Predicadores sigue celebrando el año jubilar con motivo de los 800 años de su fundación. 800 años en los que han llevado a cabo una tarea inmensa, contribuyendo a la expansión del Evangelio y al progreso de la humanidad con su aportación desde las ciencias, las artes, la literatura o la mística. Una obra formidable en cuya raíz se encuentran las dominicas contemplativas. Desde su oración se alimenta el frondoso árbol de la familia dominicana. Nos unimos hoy a esta comunidad del convento de la Encarnación de Almagro para dar gracias a Dios por estos 8 siglos de fidelidad. Y la bandera de la Orden Dominicana, con su escudo, se coloca al lado del presbiterio justo antes de comenzar esta Eucaristía, desde este convento de la Encarnación de las Madres Dominicas de Almagro, en el corazón de la provincia de Ciudad Real, en el campo de Calatrava. Y preside esta Eucaristía
dentro todavía de los 800, de la celebración del jubileo con motivo de los 800 años de la orden fundada por Santo Domingo, nos preside, decía el padre Francisco Rodríguez Facio, que es el socio del provincial de la provincia de Hispania de los padres dominicos. Concelebra con él el padre Baldomero de Prado, de la comunidad dominica de Almagro, también en el convento de la Asunción de Calatrava, y el sacerdote Basilio Cercadillo, de paso por esta ciudad de Almagro, donde ha venido a celebrar el bautizo de unos familiares. Y asiste como diácono Nacho López, diácono de la diócesis de Toledo, prácticamente recién ordenado este verano. Cinco siglos de presencia dominicana en esta ciudad de Almagro, a la que llegaron para crear una universidad en pleno renacimiento, una universidad que ha dado grandes frutos para esta ciudad manchega. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. En medio de nuestras preocupaciones, de nuestros temores, nuestros problemas y agobios, nervios de cada día. Además, con motivo de celebrar los 800 años de vida de la Orden de Predicadores, otro regalo de Dios, nos hemos reunido respondiendo a la llamada del Señor para celebrar la Eucaristía en el domingo, el Día del Señor. Él se hace presente en medio de nosotros para aliviar nuestras preocupaciones y darnos su paz, para darnos su palabra y su cuerpo, recibiendo así su fuerza y su luz para recorrer el camino de la vida, siendo fieles en las cosas pequeñas de cada día. Además, debemos reconocer que las riquezas de que disponemos somos meros administradores, no dueños. Nos lo recuerdan los doctores de la Iglesia. Según San Basilio, las riquezas te son dadas solo para administrarlas. Queridos hermanos, antes de comenzar esta Eucaristía, pidamos al Señor perdón por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad.
alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo. Concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Amós. Escuchad esto los que pisoteáis al pobre y elimináis a los humildes del país, diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano y el sábado para abrir los sacos de cereal? Reduciendo el peso y aumentando el precio, y modificando las balanzas con engaño, para comprar al indigente por plata y al pobre por un par de sandalias, para vender hasta el salvado del grano. El Señor lo ha jurado por la gloria de Jacob. No olvidaré jamás ninguna de sus acciones. Palabra de Dios. Alabad al Señor que alza al pobre. Alabad al Señor que alza al pobre. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Alabad al Señor que alza al pobre. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Alabad al Señor que alza al pobre. Levantad del polvo al desvalido, alzad de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Alabad al Señor que alza al pobre. La directora del coro, Carmen Fernández, ha cantado el Salmo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano,
ruego lo primero de todo, que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y respeto. Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno, y único también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. Este es un testimonio dado a su debido tiempo y para el que fui constituido heraldo y apóstol. Digo la verdad, no miento. Maestro de las naciones en la fe y en la verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, alzando unas manos limpias, sin ira ni divisiones. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 fanegas de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto, porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero de la iniquidad, para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta,
¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El diácono Nacho López ha leído este Evangelio de San Lucas y el padre Rodríguez Facio, dominico, nos dirige la homilía desde este convento de la Encarnación de las Madres Dominicas de Almagro. Queridos hermanos y hermanas, Cristo no deja de extrañarnos, no cesa de extrañarnos, siempre nos sorprende. Hoy nos pone como ejemplo nada menos que a un corrupto, a nosotros que estamos tan sensibilizados con el tema debido a los casos frecuentes que están degradando nuestra convivencia social. ¿Y en qué aspectos pone Jesús como ejemplo a este corrupto? Pues en dos principalmente. Este corrupto toma conciencia de su situación. En segundo lugar, tiene que responder rápidamente con imaginación, con creatividad, con sabiduría para buscar una solución. Y es verdad, el dinero pues nos da seguridad, nos da poder. Y el temor a perderlo o a no disfrutarlo hace que pongamos todas nuestras energías al servicio de retenerlo. Esto incluso nos puede llevar frecuentemente pues a situaciones de dominación, de injusticia, de corrupción. En la primera lectura hemos oído al profeta Amós, que nada menos que 750 años antes de Cristo denunciaba las estrategias perversas de aquellos que querían oprimir a los demás, dominar económica, política y socialmente a los demás. Es una situación que, por desgracia, hoy también es actual. El Papa Francisco, en su exhortación La alegría del Evangelio, la describe así. Una de las causas de esa situación se encuentra en la relación que hemos establecido con el dinero, ya que aceptamos pacíficamente su predominio sobre nosotros y sobre nuestras sociedades. La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica, la negación de la primacía del hombre. Hemos creado un nuevo ídolo, el consumo. Y sigue diciendo el Papa, mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. A todo ello se añade una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta que ha asumido dimensiones mundiales. El afán de poder y de tener no conoce límites. Y finaliza el Papa diciendo, tras esta actitud se esconde el rechazo de la ética y el rechazo de Dios. La ética suele ser mirada con cierto desprecio burlón. Se considera contraproducente, demasiado humana, porque relativiza el dinero y el poder. Se la siente como una amenaza, pues condena la manipulación y la degradación de la persona. En ese sentido, exhorta el Papa, como exhortaba Amós, anima a los expertos financieros y a los gobernantes de los países a considerar las palabras de un sabio de la antigüedad. No compartir con los pobres los propios bienes es robarles, es quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos. El Evangelio nos ha hablado del dinero de la iniquidad, del dinero injusto. Injusto es el dinero no simplemente el que es ganado de una manera injusta, fraudulenta.
Injusta es toda riqueza, sea económica, social, de prestigio político, de autoridad religiosa, que no se utiliza para su propio fin, que tiene como fin ella misma tener más y más seguro. Entonces se convierte en un amo despiadado e injusto con nosotros y con los demás. Metaliza nuestro corazón y nos hace injustos. Para poder volver justa esa riqueza hay que devolverle su auténtica finalidad, que sirva a las auténticas necesidades nuestras y a las reales necesidades de nuestros hermanos. Y ellas serán entonces nuestra mejor recomendación ante Dios, ante los demás y ante nosotros mismos. Medios para el bien. Eso que alababa Jesús de aquel corrupto. Tener nosotros los cristianos, los hombres y mujeres de buena voluntad, creyentes o no, esa misma inteligencia, urgencia, creatividad, disponibilidad para poner nuestros bienes, sea cuales sean, en lugar del servicio del mal, al servicio del bien y de la solidaridad. Celebramos esta Eucaristía en este convento de monjas dominicas de la Encarnación de la ciudad de Almagro, en el contexto de los 800 años de la aprobación de la Orden de los Predicadores, de los dominicos y las dominicas. 800 años dan para mucho. Luces, grandes luces, como por ejemplo, y refiriéndonos simplemente a este tema del que nos habla el Evangelio, los derechos humanos, la ética social, la ética económica, figuras como Bartolomé de las Casas, defensor de los indios, Francisco de Vitoria, creador del derecho internacional, los teólogos juristas de Salamanca que, siguiendo a Santo Tomás, decían que la propiedad privada no es un derecho absoluto, porque Dios ha creado los bienes para todos y nosotros somos simplemente sus administradores. El ejemplo, por ejemplo, y valga la redundancia, del padre Pir, Premio Nobel de la Paz, por su defensa de los refugiados, o del santo que celebramos hoy, San Juan Macías, extremeño, pastor en su juventud, emigrante a América, entra de dominico, gran amigo de Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres, dominico como él. Él no tenía ni dinero ni influencia. Fue durante toda su vida humilde portero de su convento, pero cumplió esas indicaciones de Jesús al administrador injusto cuando lo pone como ejemplo. Tuvo la inteligencia práctica de poner todo lo que era y todo lo que tenía al servicio de los demás. En 800 años, los dominicos también hemos tenido sombras y pecados. La tarea nuestra, dominicos y dominicas de las diferentes ramas, monjas de clausura, frailes, hermanas de vida apostólica, laicos dominicos, sacerdotes seculares dominicos, movimiento juvenil dominicano, es sobre todo aprender de las luces y aprender también a evitar los pecados y los errores. En definitiva, tener esa inteligencia que Jesús alaba al administrador injusto para poner al servicio de los demás esa mayor riqueza que tenemos, la riqueza de nuestro carisma y nuestra vocación. Queremos ser como Domingo de Guzmán, como él vivió y transmitió, servir el derecho de cada hombre y de cada mujer a conocer a Jesucristo y a su Evangelio, humanizador y liberador, para que después ese hombre o esa mujer, en ejercicio de su libertad, pueda responder convenientemente a Jesucristo y hacerse cada vez uno más parecido a Él, como Jesucristo. Hombres y mujeres que viven para Dios, desviviéndose por los demás. Ha sido la homilía de Proclamamos ahora juntos Francisco nuestra fe. Rodríguez Facio, socio del provincial de la provincia de España de los Padres Dominicos. Debido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, según las
tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la conversión de los hombres y la vida eterna. Amén. En unión solidaria con todos los hombres y mujeres necesitados de nuestro mundo, presentemos al Señor con fe nuestra oración. Por el Papa Francisco, por nuestros pastores y las iglesias que les han sido encomendadas, roguemos al Señor. Por la Orden Dominica, ejemplo de tesón y evangelización durante estos 800 años de andadura por el mundo, roguemos al Señor. Para que sean consolados los que sufren, sean saciados los que tienen hambre y sed de justicia, y los misericordiosos obtengan misericordia. Roguemos al Señor. Por la comunidad contemplativa de Almagro, tan enraizada en nuestra ciudad desde hace casi 500 años, semillero de santos y venerables que tantos frutos ha dado a la Orden. Roguemos al Señor. Por las familias atribuladas, los colectivos y personas heridas en su dignidad, por los desplazados, migrantes y refugiados, por las personas sin hogar, por los pueblos que sufren las guerras, roguemos al Señor. Por nuestros mayores, impedidos y enfermos, para que sean acogidos y amados, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración y concédenos por tu bondad lo que te hemos pedido con fe por Jesucristo nuestro Señor. Y terminada la liturgia de la palabra, ya se acerca al altar las ofrendas que serán presentadas ante el Padre. Y también una mantelería típica también de Almagro, de esta ciudad, del encaje de bolillos de Almagro, y ya el pan y el vino, que se transformarán en el cuerpo y la sangre de Cristo por la acción del Espíritu Santo y las palabras del celebrante.
inciensa ya las ofrendas y que el altar de esta iglesia del convento de la Encarnación de las Madres Dominicas, 5 siglos de existencia, tiene también este convento y la presencia de las monjas dominicas en Almagro. Y inciensa al diácono al sacerdote celebrante, porque celebra en la persona de Cristo. Inciensa también a los concelebrantes. Hay una comunidad también de frailes dominicos en Almagro que ocupan el convento de la Asunción de Calatrava. Orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios de misericordia, que nuestra oblación te sea grata y abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti,
de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, San José, nuestro Padre Santo Domingo, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gerardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente a Sor María Josefina, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, unidos a Jesús y fieles a su palabra, oramos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por los siglos de los siglos.
Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Y nos deseamos la paz y nos unimos a la oración que junto con otros miembros de muchas religiones el Santo Padre va a tener el próximo día 20 en Asís, recordando aquella histórica que hizo San Juan Pablo II para pedir por la paz. El pecado del mundo, ten piedad. Pues nos unimos a esa oración del día 20 de la jornada de oración por la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los llamados a participar en esta comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Y ya participamos de esta Eucaristía a través de la comunión. También desde nuestras casas, los que no podemos en este momento hacerlo físicamente, hacemos nuestra comunión espiritual, expresando el deseo de recibir a Cristo sacramentado. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Uno de los frailes se acerca a dar la comunión a la clausura. Las monjas dominicas son monjas contemplativas de clausura. 5 siglos llevan en este convento de la Encarnación de Almagro. Fueron fundadas por Santo Domingo de Guzmán en 1206, cuando reunió a un grupo de mujeres conversas que querían también identificarse con Cristo. El próximo domingo estaremos en Madrid celebrando el Día del Señor desde la parroquia de San Juan de Ribera. Desde ahí queremos también iniciar el curso académico con la cantidad de niños, niñas que en tantos colegios de España están en estos días empezando el nuevo curso escolar para pedir ayuda a Dios, para pedir porque lo vivan con mucho aprovechamiento.
este convento, terminada esta iglesia en el año 1597 de construir, que tiene riesgos, tan riesgo, en peligro, por las grandes humedades que tiene. Vemos estos frescos de la capilla llamada de los Orduña, que están deteriorados y que están reclamando una restauración urgente. Pero hay una asociación cultural Almágora, de esta ciudad de Almagro, que sin ánimo de lucro está recabando medios económicos para poder ayudar a la restauración de estos magníficos frescos de los hermanos Peroli. Decía el Papa Francisco cuando recibió a los dominicos el pasado mes de agosto, con motivo de su capítulo general: este 8º centenario nos lleva a hacer memoria de hombres y mujeres de fe y letras, de contemplativos y misioneros, mártires y apóstoles de la caridad, que han llevado la caricia y la ternura de Dios por doquier, enriqueciendo la Iglesia y mostrando nuevas posibilidades para encarnar el Evangelio a través de la predicación, del testimonio y la caridad. La orden de predicadores, que tiene como carisma justamente ese estudio de la palabra de Dios para poder predicarla. Una predicación que, decía también el Papa, podrá ser muy perfecta, muy razonada e incluso admirable, pero no toca el corazón, que es lo que debe cambiar si no hay una fuerte unión personal con Cristo. ...800 años que se cumplen de la aprobación de la orden fundada por el burgalés de Caleruega, Santo Domingo de Guzmán y Aza. Oremos. Que tu auxilio, Señor, nos acompañe siempre a los que alimentas con tus sacramentos, para que por ellos y en nuestra propia vida recibamos los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Ahora, en la programación religiosa católica de Televisión Española, siguen ustedes con el programa Pueblo de Dios, que sigue hablando de los dominicos, esos dominicos que están en las misiones a través de selvas amazónicas en el Perú, en este caso en Quirigueti. A un año de la encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, viajamos a través de Pueblo de Dios con los dominicos a sus misiones en Perú. El impacto que tienen en aquellos pueblos en la explotación de los hidrocarburos. Será a continuación de esta Santa Misa. Nosotros volveremos con todos ustedes el próximo domingo a las 10:30 de la mañana, desde la parroquia de San Juan de Ribera, en Madrid, desde este convento de la Encarnación de las Madres Dominicas de Almagro. Feliz Día del Señor a todos.